Aquí, ¿verdad? Sí, nada, muchas gracias por la invitación, sobre todo a José Antonio. Mis disculpas por haber llegado tarde, la verdad es que no tengo excusa, tenía apuntado para mañana y casi ni yo no llego. Así que, sobre todo, no haber podido escuchar toda la conferencia de Modesto y la de Sergio. Excusa por no sentirte. Bien, lo que vendría a proponer aquí sería como un ligero resumen de este libro, ¿no? El efecto clase media, crítica y crisis de la paz social, el efecto clase media, que en realidad no es un libro de sociología, yo no diría, me puedo encuadrar con facilidad dentro de la disciplina. Por lo tanto, la propia conceptualización de la clase media no opera exactamente sobre los términos que son tradicionales dentro de la disciplina. Yo no entiendo la clase media, si queréis, como en términos marxistas, como aquello que todavía queda como un residuo de los procesos de polarización social y que no ha sido, pues, si queréis, en términos clásicos, pues completamente proletarizada o en su defecto burguesificada, por decirlo así, tampoco utilizaría un concepto weberiano. Básicamente lo considero como una especie como de propuesta analítica, si queréis, una chapuza analítica, para entender una serie de procesos que yo creo que son los que se plantea, bueno, pues este trabajo, ¿no? Por lo tanto, sería un concepto de clase media más bien político. Es decir, la clase media yo creo que opera como el gran integrador cohesivo de las sociedades occidentales. Es decir, nuestras sociedades son sociedades organizadas en torno a la clase media. El problema de esa definición de lo que es la clase media es el gran reto, ¿no? Es decir, cómo operan estos mecanismos de integración, entendiendo por integración lo que se entendía en buena medida la teoría del derecho y en la sociología política alemana de principios del siglo XX, ¿no? Es básicamente pues, afrontar el problema de que vives en una sociedad de clases, una sociedad dividida y con segmentos que no están integrados en el Estado. Para aquella, si queréis, sociedad alemana de principios del siglo XX, pues sería en buena medida pues, el mundo católico, evidentemente la cuestión judía y luego el socialismo, elementos que no están claramente integrados en el Estado. Esta reflexión yo creo que se reproduce, por ejemplo, en América Latina, por ejemplo, en los países donde el indigenismo ocupa un papel importante, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia ha sido un debate central tanto de los Linera como de los propios opositores por su izquierda, ¿no? Los Luis Tapia, Raquel Gutiérrez, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la cuestión partiría de eso, o sea, es decir, son sociedades de clase media y la clase media la entendemos como un gran instrumento complejo, muchas veces contradictorio, de integración política dentro de estas sociedades. Es decir, si nosotros adoptásemos una definición más estrecha, pues lo que diríamos que la clase media española, en términos, si queréis, objetivos, materiales, con muchas comillas, pues no sería más allá del 40%. De hecho, cuando uno mira las estadísticas de renta, por ejemplo, de la agencia tributaria, pues se da cuenta que difícilmente con una sociedad con esta estructura laboral podría ser considerada como una sociedad dominada en términos estadísticos por la clase media, entiendo yo, ¿no? Andaríamos por el 40%. Sin embargo, en términos de identificación, como se ha visto en la conferencia anterior, pues es muchísimo mayor, ¿no? El CSI, pues en los barómetros habla de un 50% que se define y nos autoubican como clase media, un 20% como clase media baja, un 5, 6, 7, 8% como clase media alta, ¿no? Y esta posición de autoidentificación responde a un largo recorrido, es decir, la puedes encontrar ya en los años 80, incluso en los años 70, ¿no? En los informes FOESA también aparecían pues, altos niveles de identificación así. Lo sorprendente es que capítulos como pobres, clases populares, clase trabajadora, clase obrera, pues no suelen ocupar más allá de un 15 o un 20% de lo que serían esas posiciones subjetivas, de identificación subjetiva dentro de la sociedad española, ¿no? Por lo tanto, un concepto que es primero subjetivo, pero que sin embargo yo creo que no cabalga solo, es decir, que no se podría decir que no tiene unas bases materiales, esto es lo que hay que tratar de explicar y que es en principio contradictorio, ¿no? Es un concepto político que además es un concepto político que tiene una larga trayectoria, lo tenéis en la política europea desde el siglo XVIII y XIX, teniendo por ejemplo lo que en la sociedad británica se entendía por middle class, que no es exactamente lo mismo que entendemos nosotros, pero que sería aquel lugar, ¿no? Que no es ni la aristocracia, ni el
¿no? La plebe en un sentido pues, más lato, ¿no? Sino que es básicamente pues, la burguesía pequeña, media, etcétera, ¿no? Pero en términos más recientes es un concepto que opera políticamente. Por ejemplo, la transición es un concepto que está permanentemente presente, por ejemplo, en los reformadores franquistas. Fraga no para de hablar de que la transición tendrá éxito, la enuncia como transición, además en fechas muy tempranas, ya a mediados de los 60, básicamente porque la sociedad española se está convirtiendo en una sociedad de clases medias y eso es el gran articulador, el centro, ¿no? el eje sobre el que va a pivotar la posibilidad de una transición democrática, ¿no? Entendido por una democracia muy conservadora, tal y como la entendía él, pues según un régimen de tipo turnista, inspirado en Cánovas del Castillo y su constitución, la de 1876. ¿no? Es decir, que el concepto de clase media opera políticamente desde fechas muy tempranas, ¿no? El propio libro, o el propio trabajo, la propia propuesta, también parte de cierta sorpresa en lo que fue la crisis política que se abre a partir de 2008 y sobre todo de 2011 en el caso español, donde nos encontramos con un proceso de movilización que se mide y se expresa en términos redemocratizadores, pero a veces con una enorme radicalidad en los enunciados, en cómo se piensa y cómo se debería articular esa democracia, pero que sin embargo, en términos de su explosividad y su desarrollo temporal, pues es relativamente pronto reabsorbido. Es decir, hay una inercia social que yo creo que opera también en relación con esto que llamo clase media. ¿no? En cuanto a esas bases que podríamos pensar de cómo se articula la clase media, más allá de una definición a partir de la estructura sociolaboral, yo creo que hay 3 o 4 elementos que habría que señalar que son fundamentales, ¿no? Y que desbordan lo que podría ser simplemente una percepción subjetiva de tipo ideológico, una especie de fetichización o mistificación de lo que es la posición social real, ¿no? El elemento que yo creo que hemos aportado, porque esto es en realidad un trabajo colectivo de largo recorrido, y que es, si queréis, y que muchas veces no está considerado en la literatura sociológica o no suficientemente, es el hecho de cómo impactan los procesos de financiarización de la economía sobre la propia estructura social española. Es decir, nosotros tendemos a ver la estructura social y a definirla clásicamente en términos socioprofesionales, sociolaborales, etcétera, en relación con los medios de producción, en relación con la posición salarial, en relación incluso con el capital cultural, académico, pues, en términos pues profesionales. Pero en realidad nos movemos una sociedad que desde los años 70, especialmente desde los años 90, se ha transformado radicalmente. Y se ha transformado porque la propia economía ha sufrido un viraje. Es decir, esto que hablamos de neoliberalismo no es simplemente un proceso de individualización X, es también el fin de una sociedad organizada en términos, si queréis, del trabajo fordista, el trabajo industrial, el trabajo funcionarial, y cada vez más organizado a partir de la posesión de activos por parte de las familias, activos económicos, ¿no? Esto que se le ha dado un nombre, especialmente por compañeros vuestros en Italia, como proceso de financiarización, también en Estados Unidos y luego se ha ido extendiendo en distintos lugares, es un elemento central además en la economía española. En cierta medida porque la propia estructura económica española heredada de los años 70 era un fordismo muy imperfecto. Es decir, aquí hubo una economía, una industrialización, un proceso de nueva industrialización durante el franquismo, durante el desarrollismo, periodo que va, si queréis, desde el 59, pacto de estabilidad, hasta el 73, primera crisis del petróleo, al cual se produce un proceso enorme de crecimiento de la inversión industrial que llega a ser hasta el 20 y tantos % del PIB y donde el Producto Interior Bruto español crece a un ritmo espectacular, del 7%, solo superado en aquella época entre los países de la OCDE por Japón. Es un proceso que define también la morfología, la estructura, los paisajes urbanos, y sabéis que todas las ciudades españolas pues tienen su núcleo decimonónico, sus desarrollos de los años 20 y 30 y su enorme expansión urbana de los años 50 y 60 en forma de barrios residenciales de clase media, media alta y sobre todo de enormes desarrollos de lo que llamaríamos barrios obreros, populares, etcétera, que muchas veces son también clases medias bajas, por decirlo así, a trazo muy grueso, ¿no? Ese proceso de industrialización fordista es atípico en el caso español básicamente porque primero se hace con una dependencia tecnológica muy fuerte y segundo hay 2 elementos que tienen una relevancia también muy singular dentro de la economía española. Por un lado es el desarrollo del turismo.
Sabéis que hay una política de desarrollo turístico a partir del 59 como mecanismo de entrada de divisas y, por otro lado, en la medida que se produce toda esa urbanización masiva, está también la fuerte presencia la fuerte especialización en el sector de la construcción. Estos dos elementos se heredan a la democracia y particularmente sitúan a la economía española en una posición de salida en lo que son los cambios estructurales de la división internacional del trabajo y de la crisis industrial, los procesos de deslocalización primero a determinados países del sur, ¿no? De América del Sur, incluso España transformaría parte de esa primera deslocalización y luego a Extremo Oriente, pero en el cual esos dos elementos, la especialización turística y el enorme desarrollo del sector constructor, asociado también al turismo y al proceso de urbanización, tienen un papel central. Y también, en términos de lo que es la política social franquista, la promoción de la vivienda en propiedad. Es decir, sabéis que para la dictadura este proceso de urbanización era uno de los elementos fundamentales de lo que ellos consideraban era una potencial ingobernabilidad, un proceso, si queréis, muy poco controlable y también si queréis, extremadamente sensible a procesos de politización no controlados por el régimen, en tanto producían fenómenos de chabolismo masivo, de masificación de los barrios obreros y asistentes en las ciudades, pues, si queréis, aquí en la ciudad de Madrid, los Lavapiés, Vallecas, etcétera, también la zona de Tetuán, Estrecho, etcétera. Y el problema de la vivienda, que tiene un valor político fundamental para el régimen, será también uno de los elementos más determinantes de la política social franquista, que se basó básicamente en promocionar la vivienda en propiedad. Vivienda en propiedad, muchas veces de malas calidades, pero que en cualquier caso se puede considerar como el gran logro franquista. Es decir, que pasamos de un régimen de tenencia de la propiedad que en los años 40-50 era mayoritariamente de alquiler y en las grandes ciudades hasta un 80-90% de alquiler, a un régimen que prácticamente se invierte a finales de los 70. Es decir, pues, las grandes ciudades, el 70% de las familias, a mediados de los 70, principios de los 80, tendrá la vivienda en propiedad. Y cuando llegamos a la crisis del 2008, hay incluso algunas fuentes que hablaban del 85, 86%. Son cifras enormes, solamente comparables con algunos países europeos como Grecia, ¿no? El hecho de que la mayor parte de las familias tengan su vivienda en propiedad las coloca en una situación, si queréis, ventajosa en lo que han sido los dos grandes ciclos de crecimiento de la democracia, que ya no son ciclos industriales al uso. Es decir, sabéis que en la democracia española hay dos grandes épocas doradas, asociadas también a los procesos de incorporación europea. Una va del 85 al 91, 92, si queréis prolongarlo hasta las Olimpiadas y los fastos de aquel año, y otra va desde el 95, 96, 97 hasta el 2008, ¿no? Son los dos grandes periodos de crecimiento económico español y son dos periodos en los cuales, vuelvo a deciros, no son ciclos industriales al uso. Son ciclos que concitan una enorme inversión extranjera, son ciclos muy explosivos en lo que son las bolsas y los mercados bursátiles españoles, pero son ciclos muy basados también en el sector inmobiliario. Si queréis coger unos cuantos datos del 97 al 2008, probablemente eso que se llama la burbuja española, que una burbuja no dura nunca tanto tiempo, este ciclo inmobiliario, pues probablemente sea el más extenso o el más profundo de nivel global. No tanto porque los precios sean los que más crecen en el caso español, sino porque precios y producción de viviendas conjuntamente sitúan a España en el gran mercado, en uno de los grandes mercados inversores inmobiliarios a nivel internacional. Del 95 a 2007 se construyen cerca de 6 millones de viviendas y en el periodo anterior se construyen algo menos, bastante menos, pero sobre todo los precios de la vivienda aumentan de forma espectacular y con ello el patrimonio reconocido de las familias. Es decir, que en términos nominales, si estuviésemos en el año 95 con un valor 100, en el año una familia que tuviese en ese momento pues un valor de su patrimonio inmobiliario de 100.000 euros, en el año 2007 estaríamos hablando de 300.000. Es un proceso de enriquecimiento bestial en términos nominales. Por supuesto, esto luego tiene sus contrapartidas, sus contradicciones y demás, ¿no? Pero el hecho de que la propiedad esté tan extendida y que este crecimiento del patrimonio inmobiliario, del valor del patrimonio inmobiliario, pues esté tan generalizado, afecta realmente a prácticamente todos los sectores sociales, excluyendo el 15-20% que no tienen acceso a la propiedad. Y además permitió que ese proceso de financiarización de las economías domésticas fuese prácticamente capilar. Es
decir, englobase a buena parte de la población. Eso es un mecanismo también de integración social y política. Es un mecanismo, yo diría, que de generación de este efecto clase media. Este mecanismo luego entra en crisis, hablaré luego un poco más de ello, pero yo creo que es un elemento fundamental a considerar. Es decir, los procesos de financiarización, y en concreto que se atraviesan en el mercado inmobiliario, son mecanismos también que coestructuran, que generan un marco de estructura social que complementa y a veces, en muchos casos, se superpone a la propia estructura sociolaboral. Otro elemento que yo creo que es importante considerar, porque además es un elemento que es fundamental, es que la sociedad de clase media es una sociedad escolarizada, es una sociedad donde buena parte del capital a disposición de las familias y que se reproduce en las familias no solamente material, no solamente dinerario, monetario, sino que es también un capital, si queréis, institucionalizado en términos educativos, ¿no? Al modo lo que diría Bourdieu, ¿no? Capital cultural, que por un lado es intangible, incorpora, por otro lado pues también tiene un proceso de institucionalización en títulos educativos, ¿no? En ese ámbito, la transformación de la sociedad española desde los años 50 hasta hoy ha sido espectacular. Es decir, una sociedad, además es un proceso que yo creo que no está terminado, no está acabado, ¿no? Es decir, si queréis mirarlo en términos educativos, los saltos son bestiales. De tener, por ejemplo, que se reconocería en el censo del año 60, pues solamente 350.000 personas o 250.000 con títulos educativos superiores. En el año 81 tienes 1,5 millones y ahora andaríamos por los 6-7 millones. No recuerdo, este cifra es enorme. O sea, en términos, si queréis, de expansión del sistema educativo también. O sea, pasa de ser una sociedad donde en el año 50 tenías 11 universidades, las mismas que había en el siglo de oro, más la de Murcia. ¿No? Es decir, prácticamente no se habían construido nuevas universidades, se habían modernizado, se habían ampliado, eso es obvio, a tener 52 públicas y no sé cuántas privadas que hay ahora mismo, ¿no? Es decir, que es una transformación enorme. En términos de, por ejemplo, de institutos, de centros de enseñanza superior y secundaria, se pasa de tener 100, había uno por capital de provincia y 4 o 5 en las grandes ciudades, a tener, pues, ahora mismo no lo sé, pero vamos, creo que en el año 90 eran 1.400, ¿vale? O sea que un montón. Y, bien, esa es transformación que se hace, por supuesto, en términos jerárquicos, es decir, son pocos los que saltan de ser jornaleros, campesinos sin tierra, sus hijos vayan a la universidad, pero sí, la gran mayoría se va a ir escolarizando, ¿no? Y básicamente el título escolar cumple una función elemental en ese proceso de acceso y de movilidad social que se produce entonces. También transformación de toda la estructura, evidentemente, ocupacional, ¿no? Decía, y no me voy a extender mucho en esto, que este proceso de escolarización y, si queréis, de mejora educativa, siempre segmentado, siempre con trampas, etcétera, se sigue produciendo actualmente, y yo creo que es un hecho. El otro día lo discutíamos en una reunión sindical de profesores de enseñanza media, ¿no? Básicamente, si consideramos, por ejemplo, lo que sería aquellos niños que no titulan, primero en la EGB, porque no llegaban a la suficiencia, después en la ESO, que sabéis que la compresividad aumenta de 14 a 16, es decir, que la escolarización obligatoria aumenta de los 14 a los 16, hay una constante más o menos desde los años 70, desde la ley Villar-Palasí del año 70, que es cuando se crea la EGB, hasta la crisis de 2008, donde el 25-30% de la población escolar no titula ni la ESO ni previamente la EGB. A día de hoy, gracias a los cambios legislativos, pero también a los efectos de la crisis de 2008, ese número se ha reducido claramente. Está sobre el 14-15%, ¿no? El número de niños o de adolescentes jóvenes que acceden a las titulaciones superiores sigue aumentando. A día de hoy, si incorporásemos aquellos que acaban con un título de un ciclo profesional superior, junto con los títulos universitarios de distinto tipo, parece que andaría ya cerca, superando el 50%, no sé si es el 45 o el 50, eso aquí en ese país me corregís. Es decir, que ese proceso de acceso y de mejora de los títulos educativos, que por supuesto en ese proceso también se van devaluando, eso es un hecho, continúa. Pero en cualquier caso, esa idea de progresividad, ¿no?, y de progresión a través de la escuela,
por muy deteriorada que esté, se mantiene. Y eso también es un proceso enorme, con efectos enormes en términos de esa integración social en la clase media. Otro elemento fundamental, ¿no?, es obviamente las políticas públicas, ¿no? La construcción del estado de bienestar español, que evidentemente se hace de una forma autoritaria, imperfecta, incompleta durante el franquismo, pero que genera efectos fuertes. Es decir, que yo creo que es difícil no reconocer que la estructura, en términos también duales y clasistas del estado de bienestar español, se construye en tiempos del franquismo. Muchas veces a caballo de las luchas obreras, pero la ley de bases del año 62 tiene que ver, sin lugar a dudas, con el primer ciclo golpístico español, igual que nos vamos a encontrar con el desarrollo del sistema educativo a partir de la ley Villapalacín del año 70, ¿no? Pero en cualquier caso aparece ahí. Aparece, vuelvo a decir, con todas las trampas que tiene el sistema de bienestar español, es decir, pues es un sistema que no desmercantiliza evidentemente a la mayor parte de la población, que no genera marcos de igualación, que hace depender buena parte de las prestaciones de los años trabajados y de la condición profesional que se tiene previa, que genera mecanismos duales, como por ejemplo en el ámbito de la educación, con lo que sería la división entre concertada y pública, que genera también en el ámbito sanitario tres cuartos de lo mismo, con la promoción de los seguros privados, incluso para los propios funcionarios, en lo que sería la atención temprana y la pueda, ¿no?, acudir a especialistas, pero sin embargo con el acceso universal de todos a lo que serían los grandes hospitales, que son los que garantizan tratamientos en los casos de enfermedad más grave y más sostenida y más mantenida, etcétera. Por todos esos elementos, el estado del bienestar, sin embargo, o esas políticas públicas operan. Y también opera el empleo público como un mecanismo también de generalización, de extensión de las clases medias en sentido lato. Es decir, pues el crecimiento del empleo público, bastante par con el año 70, pero que a finales de los 80, pues creo, si no me equivoco, se alcanza los 2 millones de empleados públicos, ya estamos con cerca de 3, 2,7, 2,8, no recuerdo. Otro elemento que yo creo que también es importante a la hora de considerar esta capacidad de la sociedad española de autodefinirse como una sociedad de clases medias, son el hecho de su propia estabilidad familiar. Es decir, la familia es el gran elemento de reproducción social, yo creo que eso no cabe dudas, pero también en términos de que la propiedad inmobiliaria adquiere cada vez una posición más importante, más si queréis, fundamental a la hora de garantizar seguridades en las siguientes generaciones, la familia cobra una relevancia mayor. Esto es una paradoja de la sociedad española. Es una sociedad que en principio es una sociedad claramente familiarista, pero en la cual, pues precisamente por serlo, pues su capacidad de generar mecanismos de independencia y emancipación temprana y por lo tanto de nuevas familias, pues es mucho más escasa, mucho más débil, ¿no? Esto es una paradoja, pero bueno, que se podría hablar. Pero en cualquier caso, la familia yo creo que opera aquí un elemento fundamental. Otro elemento que yo creo que también es determinante es el hecho de que lo que podríamos decir la cultura pública, la cultura política, pues es una cultura, básicamente la sociedad española, una cultura de clase media, ¿no? Una cultura que todavía confía en el progreso y que todavía confía básicamente en que la generación siguiente pues vivirá, por decirlo así, en sentido muy lato, mejor que la de sus padres. Estos 5 elementos están en crisis actualmente. De hecho, yo podría decir que la crisis ha sido permanente en ellos. Es decir, la crisis del sistema escolar, por ejemplo, la puede reconocer desde fechas muy tempranas. Las debilidades del estado de bienestar español, tres cuartos de lo mismo. El hecho de que la propiedad inmobiliaria también genera un marco de exclusión de acceso y de encarecimiento a otras vías de acceso a la vivienda, pues también se reconoce también en fechas muy tempranas. Pero en cualquier caso, todos estos elementos han sido centrales hasta 2008, ¿no? Y que creo que es lo que explicaría que básicamente el modelo aspiracional y también real de acceso a la clase media sigue siendo un elemento nuclear, pues prácticamente para cualquiera. Por eso definirte como clase media baja y no como sencillamente pobre o clase obrera o precario es un hecho que refleja precisamente que al menos hay una sensación de que se está en este proceso. El hecho de que además que la mayor parte de la población española se identifique como clase media es un reconocimiento de que esta no es una sociedad de clases. O sea, básicamente clase media es que tú no eres ni pobre ni rico, ni proletario, ni burgués, ni desarrapado, ni, si queréis, élite política, social, económica del país y que básicamente perteneces en sentido pleno a la sociedad, ¿no?
Un elemento que yo creo que el hecho de que el pensamiento conservador haya centrado tanto en que su realización social es una sociedad de clases medias, el hecho que, por ejemplo, el pensamiento ordoliberal alemán en los años 40 y 50 insistiese profundamente en eso y de generar un marco también de socialización de la responsabilidad a través de la propiedad y la familia, creo que son elementos determinantes que también juegan aquí, ¿no? Son elementos que yo creo que permiten arrojar luz sobre lo que son los grandes acontecimientos políticos recientes en la sociedad española, que por un lado son la transición y por otro lado la crisis de 2011, ¿no? O sea, la transición, el fenómeno del aburguesamiento obrero es un fenómeno reconocido por la sociología de la época. Es decir, nos vamos a encontrar que hay monografías o tratamientos específicos por todas las grandes figuras de la sociología de la época. Pérez Díaz, Tezanos, Armando de Miguel, lo que queráis, todos tienen sus tratados, sus capítulos, sus artículos sobre la cuestión. Y las estadísticas de la época ya están reflejando que, a pesar de ser una época de altísima conflictividad, los años 70 son una época de altísima conflictividad obrera, yo diría que la conflictividad obrera es el hecho de que la transición española sea la democracia, una democracia mucho menos conservadora de lo que imaginaban los reformistas franquistas, está ahí. Es decir, las huelgas del 76 son básicamente lo que arruina el primer experimento reformista y impide que claramente se haga una solución pues únicamente como de carta otorgada por parte del reformismo franquista. Las huelgas del 77, 78, 79 ligadas a la protesta contra los pactos de la Moncloa son también determinantes en el hecho de ese proceso de profundización democrática, pero sin embargo nos vamos a encontrar que en la percepción de la clase obrera de la época ya el 40-50% de los obreros te están diciendo que ellos son de clase media, no son obreros. Ese tipo de paradojas, ¿no? Y nos vamos a encontrar que prácticamente toda la política de la época, evidentemente la élite política de la época, la sensación, si queréis, como de progreso social, se realiza sobre los marcos de la nueva clase media que ha sentado, que ha crecido al albur del desarrollismo de los años 60, ¿no? Yo creo que es una cuestión fundamental, en tanto que, si queréis, la democracia española estará marcada no tanto, si queréis, como unos poderes sindicales, obreros, autónomos fuertes, que en esa época yo creo que son derrotados o integrados, como por una sensación de progreso, de bienestar, que va asociado a las proyecciones europeístas modernizadoras de las clases medias. Y ahí tienes la paradoja de que en los años 80 se dio una crisis social bestial en los ámbitos obreros, ¿no? Hay una estructuración del tejido obrero heredado que se había construido en los años 50 y 60, con fenómenos, si queréis, de nueva epidemia social, como el fenómeno de la heroína, al tiempo que te encuentras con una sociedad que claramente pues, es confiada en el futuro, básicamente pues, se reconoce la política socialista de la época, una política de modernización, una política de proyección, ¿no? En el 15M yo creo que nos encontramos algo parecido, o sea, sentido sí algo parecido, no, algo que se podría también arrojar nueva luz a partir de este análisis, ¿no? Primero nos encontramos porque en el 15M se expresa una primera crisis de la clase media que se refleja en todos los ámbitos señalados, ¿no? Si queréis, el más determinante es la crisis del ciclo inmobiliario, que está ya en el 2008, en el cual nos vamos a encontrar que ha habido un proceso de endeudamiento bestial por parte de las familias, también un proceso de enriquecimiento muy grande, pero que los pasivos familiares a partir de 2008 empiezan a pesar sobre un mercado inmobiliario que empieza a ceder, donde el precio de la vivienda primero se estanca y luego empieza a caer, donde el nivel, por tanto, de la demanda no solamente cae, sino que empieza a perder solvencia. Y esta crisis del mercado inmobiliario, que afecta sobre todo a los sectores invitados dentro de esta clase media propietaria, es decir, que nos vamos a encontrar como especialmente en los sectores más vulnerables, los sectores de la inmigración que han comprado, toda aquella lógica de los avales cruzados, de las hipotecas concedidas muy por encima del valor de la hipoteca, es decir, muy por encima del 80% que marca la ley sobre el precio de compra, se ven claramente en una situación en la cual no solamente el valor del patrimonio crece, sino que la capacidad que uno tiene de pagar de esa hipoteca pues decrece de forma rapidísima en la medida que muchos de ellos pierden el empleo, algunos de ellos pues incluso hasta el punto de que en ese momento es cuando se produce pues una primera vuelta a los países de origen de buena parte de esta inmigración, ¿no?
un millón de personas, ¿no? En esa crisis de la propiedad yo creo que afecta a las clases medias, ¿no? También. Es decir, que nos vamos a encontrar que muchas familias que habían hecho inversiones pues se tienen que desprender de ellas o sencillamente se ven en dificultades para pagar los préstamos que habían contraído en ese momento, ¿no? La estadística financiera de las familias refleja cuestiones de este tipo, dado que divide por tramos de renta y por tramos de patrimonio la población española y te permite ver cómo en la entrega de 2003, 2008, 2008 y 2011 pues se ven pues, estos problemas, ¿no? Otro elemento de crisis que yo creo que es determinante en el 15M, lo señalaba antes Modesto Gallo, es decir, en todas aquellas, creo que has dicho las generaciones en ese momento sub 40, pues se ven en dificultades para entrar en el mercado laboral. No en cualquier mercado laboral, es decir, hasta 2008 hay un mercado laboral precario que permite absorber a alguna parte de la población, pero lo que se van a encontrar es básicamente de hacer valer su título educativo en términos de las expectativas que se han puesto en ella, ¿no? Y si queréis, en todas las imágenes mediáticas del 15M, momentos de la protesta, pues, el elemento que lo da más legitimidad y que comparten todos los medios es aquel chico o chica que ha estudiado, que tiene estudios, que tiene un máster incluso, que tiene conocimiento de idiomas, pero que no encuentra aquí un trabajo y tiene que emigrar, ¿no? Términos un poco excesivos para mí, pues incluso se habló de los exiliados, ¿no? En ese momento, la marea granate. Tiene que irse a otros países y trabajar pues, en lo que había estudiado, ingenieros, profesores, etcétera, ¿no? Si se estudia, por ejemplo, en el ámbito académico es muy claro, es decir, que os vais a encontrar que el ámbito académico ha estado cerrado para una determinada generación hasta que la universidad empieza a precarizarse y sencillamente pues, te metían en un cauce donde tú ibas haciendo todas las figuras precarias hasta que por fin te conseguías estabilizar, caso de que pudieses a los 40, a los 45, a los 50, cuando tocase, ¿no? En el ámbito investigador, por ejemplo, también sigue produciendo. Entonces hay una crisis obvia de desvalorización de los títulos educativos, de crisis de expectativas, que yo creo que se manifiesta en las plazas y que además creo que es un elemento que es central a la hora de que consideremos la legitimidad del 15M que fue tan enorme. Es decir, donde, por ejemplo, los barómetros aquellos del CIS, pues se decía que el 80 y tantos % le daban razón a los indignados, 3 o 4 millones de personas decían que habían participado en las movilizaciones, es decir, pues eran cifras enormes, altísimas, ¿no? Básicamente, si te encuentras que esos elementos de la crisis de la clase media, de la clase media alta, en sus recuentos, es decir, en sus vástagos, en aquellos que tenían que reproducirlos, fallan, pues prácticamente el país está dando un colapso, ¿no? Es decir, si el modelo social, aspiracional, que tiene buena parte de la población, pues fracasa, obviamente lo que está fracasando es el propio país, ¿no? La crisis política yo creo que tiene aquí un elemento fundamental y que hubo gente que la leyó bien en términos políticos en aquella época. Es decir, que, por ejemplo, Íñigo Rejón fue de los que mejor leyó esa, no sé, si queréis, esa crisis de expectativas y leerla también en términos conservadores, como una crisis de restauración, ¿no? Una vuelta a la democracia en términos de una meritocracia que funciona. Bien, en cualquier caso, si considerásemos bueno, pues que la clase media, entendida así más como un efecto, es decir, con bases materiales, pero también como una construcción simbólica, cultural, integradora, opera en los dos momentos. Lo que yo creo que se plantea en el seminario es estas crisis de la clase media futuras, sí pueden tener derivas autoritarias, conservadoras, ¿no? Yo creo que es la gran pregunta. Y yo la verdad es que no tengo una respuesta sencilla ni fácil, o sea, no la tengo realmente. O sea, creo que hay los dispositivos de integración que podríamos considerar como que producen ese efecto clase media, siguen operando a trancas y barrancas, como siempre han operado, operando con contradicciones internas, operando con niveles, si queréis, de ineficacia altas, pero siguen operando. O sea, comentaba la educación, es decir, la educación, curiosamente, la reducción del asentismo escolar y la capacidad de meter más gente en los ciclos superiores, en los estudios superiores y en los ciclos profesionales, que eso también es una cuestión a discutir, y produce esos efectos de integración. La propia caída demográfica del país, el hecho de que las familias se reproduzcan menos, también concentra la propiedad y concentra la capacidad de protección familiar sobre unas generaciones que cada vez son menores, ¿no? Eso aminora la crisis social a futuro.
Eh, por lo tanto, no tengo una posición clara sobre esto. Es decir, si cogemos como los grandes marcos de interpretación de cómo se ha leído el populismo a escala europea en determinados países o en Estados Unidos, vemos también que son efectos contradictorios, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones cuando qué sé, Brenner o David Riley son autores que escriben en la New England Review, aprovecho ya para hacer la propaganda, es una revista que sale clásica en el mundo anglosajón y que aquí traducimos nosotros, Traficantes de Sueños, y que bueno, pues, ofrecen perspectivas interesantes, ¿no? Eh, Muy leída en el medio anglosajón, muy poco leída en el medio hispanoparlante, ¿no? Pues ellos analizan el caso del voto a Trump en Estados Unidos, pues obviamente reconocen que el voto en Estados Unidos geográficamente lo sitúan en los espacios exurbanos más que suburbanos, ¿no? En el medio oeste, que además lo analizan como que pertenece o aglutina lo que podemos llamar unas clases medias viejas, más asociadas a la pequeña propiedad, a los pequeños negocios, con títulos educativos y nivel cultural relativamente bajo, eh, pero que ellos leen en términos de que hace una articulación a las demandas del Estado, en términos proteccionistas, incluso para keynesianos, paradoja de la política moderna, frente a unas voto de corte liberal, a veces incluso claramente progresista, al Partido Demócrata, que se situaría en las dos costas y que además tendría una base básicamente clase media, por llamarlo también de una forma un poco contemporánea nueva, es decir, titulados, programadores, consultores y joven, ¿no? Es decir, que te encontrarías con que básicamente no es exactamente, no sería exactamente voto obrero Trump, en voto, si queréis, de clase media a a los demócratas, sino más bien un voto que está dividido geográficamente, que está dividido culturalmente y que está dividido también en torno a las posiciones que debería ocupar el Estado y que se resolvería también líneas de fracturas dentro de esa clase media, ¿no? De distintas fracciones de la clase media. Cuando se hace, por ejemplo, el estudio, si queréis, pues, por ejemplo, de los chalecos amarillos en Francia, ¿no? Hacen Manuel Todd, o este que ha escrito en la crisis de la clase media en Francia, ellos también expresan que básicamente pues, te vas a encontrar con que el voto a Le Pen pues, es un voto periférico, ¿no? Es un voto, lo que ellos citarían las ciudades medias, las ciudades condenadas y las periferias de la clase media baja, ¿no? Mientras que el voto, si queréis, eh, no solamente liberal, sino de izquierda, pues te lo votarías en las grandes urbes, en los sectores socioprofesionales, ¿no? Etcétera, ¿no? Pregunta también sería para Modesto Gallo, ¿no? O sea, que lo ha expresado también aquí, ¿no? O sea, aquí hay unas inercias muy claras, ¿no? Te encuentras con que el voto de lo que queda de la clase obrera sigue siendo un voto, o de los desempleados sigue siendo un voto que se orienta claramente al PSOE, que la izquierda, tanto de Izquierda Unida como de Sumar, Unidos Podemos, encuentra su base en determinados sectores profesionales ligados al ámbito de la cultura, la docencia. También yo diría que la crisis de los recuentos de la clase media, es decir, sectores profesionales pero que no entran dentro de lo que sería el ejercicio de su profesión o están condenados a una larga carrera, a una investigación, en la docencia, etcétera. El voto de extrema derecha, aparte de los sectores típicos, ¿no? Si queréis, como de nicho que tienen, ¿no? El mundo militar, las fuerzas armadas, eh, la policía pues, y algún de hecho, ni siquiera en el ámbito rural, pues se mueven por encima de la media en general. Parece que en el mundo de la gente que se dedica a la agricultura y la ganadería tienen más peso, ¿no? Pero tampoco diría que, no, que sea un peso definitivo ni asentado, ¿no? Es decir, no acaba de cuajar, ¿no? Y mira que lo intentan en lo que serían pues, sectores de la clase media en crisis. No parece que la tendencia sea del todo clara, ¿no? Y lo que vemos es una reestabilización de la política, de nuevo entre dos polos, que además mantienen pues, las clientelas clásicas, ¿no? Por un lado la derecha, nucleada entre el PP, y la izquierda, nucleada en torno a la PSOE, ¿no? Que hay tendencias, evidentemente, a un populismo autoritario de derecha, de tipo excluyente, especialmente con la migración, es obvio. Que vaya a cuajar, no lo tengo tan claro. También por las propias condiciones de la migración española, es decir, fundamentalmente latinoamericana,
esencial para la reproducción económica y social del país y por lo tanto condenada a ser integrada progresivamente, o sea, en las nuevas generaciones. Eso supongo que en la adolescencia lo empezaréis a notar, es decir, los hijos de la inmigración latinoamericana empiezan a llegar a los niveles más altos, ¿no? Los ciclos superiores, etcétera. Se van a producir fenómenos de racialización con toda seguridad, pero tampoco son claros, ¿no? O sea que ahí yo creo que esa es un poco la discusión que está abierta. Yo creo que la capacidad de integración de la sociedad española todavía es muy alta. Cuando venga e impacte la próxima crisis a nivel global, pues evidentemente todas las costuras más o menos débiles que se puedan señalar estallarán. Pero no sé si lo harán con una fuerza suficiente como para generar, por si queréis, la aparición de una nueva derecha o de una nueva izquierda, ¿no? Con bases sociales nuevas, ¿no? Ese es un poco el marco. Yo luego, si os parece bien, lo voy a dejar aquí para dar tiempo al debate, ¿no? Porque empezaba a la 1:30, ¿no? Entonces creo que he hablado un poco menos de lo que me correspondería, pero bien, lo dejamos aquí. ¿Sí? Gracias, ¿eh?